Bien, buenos días. Hoy vamos a trabajar con la otra parte que nos falta de estática de fluido. Recuerden que la última vez trabajamos eh, lo que eran la presión de los fluidos y el principio de Pascal. Y ahora vamos a trabajar lo que es el principio de Arquímedes, el principio de flotación y lo que es la presión de los gases con lo que es la presión atmosférica. Voy directamente al material. Aquí está, principio de Arquímedes. Primero le voy a mencionar qué dice el principio y luego con una diapositiva le voy a mostrar cómo es que funciona eso. Entonces, el principio de Arquímedes dice lo siguiente. Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje vertical hacia arriba, igual al peso del volumen del líquido desplazado. Eso yo lo voy a explicar ahorita. Entonces, esto que está aquí es la formulita del empuje. El empuje es una fuerza, porque si se acuerdan, en la clase anterior vimos que el peso del objeto que entra al líquido es igual a esto, que es esta misma fórmula. Esta misma. Que pasa que aquí le llamamos peso y aquí le llamamos empuje, ¿verdad? Entonces el empuje es una fuerza, que eso lo vamos a ver ahora. Ustedes lo van a ver ahora. Entonces voy a la diapositiva para mostrárselo. Okay. Aquí está. Miren, vamos a suponer que tenemos un envase con agua o con cualquier material, pero agua, un fluido. Y tenemos una pelota. Mírenlo. Una pelota. ¿Qué ocurre? Que nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a introducir la pelota en la cubeta con agua. Y ocurre esto, miren. El líquido que estaba en ese espacio donde está la pelota es lo que se llama líquido desplazado o fluido desplazado. Significa que en ese espacio había una cantidad de agua igual al tamaño de la pelota. Y eso ustedes lo pueden ver cuando ustedes vierten hielo en un vaso de agua. Ustedes vierten hielo y el agua lo que hace es que sube, porque el volumen del hielo, donde está el volumen del hielo, había un volumen de agua. Y el agua lo que hace es eso. Entonces, cuando yo introduzco la pelota, el agua que corresponde estar aquí, lo que hace es que se desplaza, se mueve. Y por eso es que el envase sube de nivel en el agua. Eso es lo que se llama líquido desplazado. ¿Verdad? Pero esto es porque la pelota, como tiene un peso, se va introduciendo en el fluido. ¿Verdad? Ahora bien, miren lo que ocurre. Ocurre lo siguiente. Por medio del peso, que es esta flechita que está aquí, el agua se va moviendo. ¿Verdad? El agua se mueve, se desplaza. Y esta agua que se desplaza crea lo que dice Arquímedes, un empuje vertical, que viene siendo esta flechita que está aquí arriba. Un empuje vertical. Ahora bien, si el peso del objeto es mayor al empuje, eso significa que la pelota va a ir hundiéndose hasta llegar hasta el fondo. Por eso es que los objetos se hunden, porque el peso del objeto es mayor a ese empuje que hace hacia arriba el agua. Pero, ¿qué ocurre? Si el peso es menor al empuje, ¿qué ocurre con la pelota?
Cuando cae la pelota que se hunde, ¿qué pasa con la pelota? Sube. ¿Por qué? Porque el empuje del agua es mayor al peso de la pelota. Y por eso es que la pelota sube. ¿Eh? Ahora, pueden ocurrir varias cosas también. Primero, de que tanto el peso como el empuje sean igual entre el medio del agua. Y por eso es que la pelota se queda flotando dentro del agua. ¿Por qué? Porque el peso y el empuje hacen un equilibrio. Y por eso es que la pelota se queda en el medio. Pero también puede ocurrir de que cuando la pelota sube, puede ser esto, miren. Cuando llega arriba, hay una parte que se queda en la superficie arriba y otra que se queda todavía en el agua. Entonces ahí también el peso y el empuje son iguales. Por eso es que se mantiene flotando sobre el agua. Y si se dan cuenta, puede ser que flote un poquito, que tenga un poquito aquí o tenga mucho. Miren aquí. Pero eso también va a depender del peso. Si la pelota es un poquito más pesada, va a ocurrir que hay más de la pelota dentro del agua que fuera. O si la pelota es menos pesada, va a ocurrir de que hay menos dentro del agua que afuera. O sea, que eso va a depender. La cuestión es eso. Cuando el peso es mayor que el empuje, se hunde hasta el fondo. Si el peso es menor que el empuje, sube y se queda flotando arriba. Y si el peso y el empuje son iguales, se va a mantener en equilibrio. Eso es lo que ocurre. Entonces, eso es lo que dice el principio de flotación de Arquímedes. El principio de Arquímedes es ese. Ahora, yo puedo eso también compararlo con los barcos. Ustedes saben que los barcos pueden mantenerse sobre el agua. Y eso es por el principio de Arquímedes. ¿Por qué? Porque el líquido que está debajo del barco hace un empuje mayor al peso del barco. Y por eso es que el barco se mantiene arriba, a flote. Claro, también es porque por la construcción del barco. Porque los barcos tienen una peculiaridad. En la parte de abajo tiene más o menos algo así. Y si lo vemos de frente, el barco, si lo vemos de frente, esa parte estaría más o menos así, es como así. Y también va a depender de qué tan pesado el barco, porque cuando el barco es un barco de esos grandotes, un crucero, algo así, esta parte de aquí es bien grandota. Y eso es lo que ayuda a que el líquido, el fluido del agua, maximice el empuje. Eso ayuda a que el empuje sea máximo. Y por eso es que los barcos, no importa qué tan grandes sean, no se hunden. No se hunden. Por eso mismo, por la forma como está construido el barco. Ahora bien, si ustedes construyen un barco cuadrado aquí abajo, una balsa de esa que no ve los muñequitos en la película, esa balsa fácilmente se puede hundir si tiene mucho peso, porque como no tiene la forma del barco para que maximice el empuje hacia arriba, pero cuando ustedes le meten algo arriba, se hunde. ¿Verdad? También hay otra cosa. El empuje depende del volumen. ¿Qué significa? Un barco, por eso es que no puede estar muy a la orilla. Si está muy a la orilla, ¿qué hace el barco? Se encalla, ¿verdad? Se agarra con la tierra. Y es porque más en la orilla el volumen es menor. Y si el volumen es menor, ¿qué ocurre con el empuje? También es menor, porque son directamente proporcionales. Significa que en el mar, ¿verdad? El mar Caribe allá, esos barcos sin dificultad pueden andar y no hundirse. Pero si se acercan mucho a la orilla, hay menos altura con relación al suelo, significa que hay menos volumen de agua. Y esa agua va a ser menos empuje
Y por eso es que el barco no puede estar muy a la orilla, porque si no, encalla y ya no se puede mover. Entonces, eso es el principio de flotación. Y por eso es que los barcos pueden mantenerse a flote sin problema. No importa el peso. Hay barcos que tienen mucho peso, pero es porque la forma que tiene aquí abajo el barco es una forma que maximiza el empuje del agua para que ese barco no se hunda. Ok, ese es el principio de alquimia. Creo que no está tan difícil, ¿no? Luego del principio de Arquímedes está la presión de los gases y con más específico la presión atmosférica. Que vamos a ver ahora. Segundo. ¿Qué es la presión atmosférica? Miren, la presión atmosférica, como dice aquí, se crea por el peso de la atmósfera, por el peso del aire sobre nosotros, sobre la Tierra. Ustedes dirán, ¿y eso del peso? Oh, lo que ocurre es lo siguiente. Recuerden que el aire tiene partículas, oxígeno tiene partículas. Si tiene partículas, esas partículas tienen masa. Y si tienen masa, tienen peso, porque recuerden que el peso es igual a masa por gravedad. Ahora, ese peso es una fuerza, ustedes saben que es una fuerza. Y si nosotros estamos sobre la Tierra y las partículas tienen peso, eso significa que ese peso de esas partículas nos da directamente. Y nosotros, como si me da el peso del aire aquí, en mi mano, ahí hay un área. Y aquí hay igual peso sobre área. Bueno, este peso lo voy a poner como fuerza. Aquí igual ese peso sobre la área. Esto igual a presión. Significa que la presión atmosférica es creada por el peso de las partículas del aire sobre nosotros, sobre la Tierra. Entonces, esa es la presión atmosférica. Ahora bien, ¿cómo se calculó esa presión? Hubo un físico que calculó eso de la presión atmosférica y lo calculó de la siguiente forma. También se lo voy a presentar aquí. El físico se llamaba Torricelli y hizo lo siguiente, miren. Tomó un tubo de ensayo de eso de laboratorio de 1 metro y lo introdujo en un recipiente con mercurio. Ahora, ¿de qué forma? Miren de qué forma. Ya ustedes se dan cuenta que aquí está, ¿verdad?, el orificio. Entonces, ¿qué ocurre? Que él introdujo el tubito y el mercurio, ¿qué hizo? Subió por aquí. Subió por ahí. Luego, en cierto tiempo, se mantuvo a esta altura, 0,76 metros, o sea, 760 milímetros. ¿Por qué ocurrió eso? Lo que ocurre es que la presión atmosférica viene de arriba para abajo, porque el peso de la atmósfera, de las partículas, es así también. Y esa presión lo que hace es una presión sobre el mercurio, y el mercurio, como quiere escaparse, el mercurio sube por aquí. ¿Ven? Así mismo como está aquí. Ahora bien, Torricelli sabía sobre el principio de Pascal. El principio de Pascal dice que la presión que ocurre en esta área que está aquí tiene que ser la misma que en esta. O sea, la presión que está ocurriendo en el envase tiene que ser el mismo que está ocurriendo en el tubo de ensayo. Entonces, él lo que dijo fue eso. Ok, esto viene siendo la altura
que va a utilizar para hacer lo siguiente, miren. Él dijo, si yo calculo la presión del mercurio, mírenlo aquí, Hg significa mercurio, esa es de la tabla periódica. Si yo calculo la presión del mercurio, también voy a calcular la presión de la atmósfera. Porque si la atmósfera le está haciendo una presión al mercurio, entonces eso es transitividad por el principio de Pascal. La presión que está haciendo la atmósfera sobre el mercurio va a ser igual a la presión que el mercurio está haciendo en el tubo de ensayo. Entonces, él puso altura, que es esta, densidad del mercurio, que es esto, y la gravedad, que es esta. ¿Verdad? Entonces, multiplica todo esto, y le da 101.325 pascal. Esa es la presión del mercurio dentro del tubo de ensayo. Y ahí él dijo, ok, si esa es la presión del mercurio dentro del tubo de ensayo, esa es la presión de la atmósfera sobre nosotros o sobre la Tierra. Y él, de una vez inventó la unidad atmósfera, ATM. La unidad atmósfera es la unidad que representa la presión de los gases, o la presión atmosférica es la que se mide en atmósfera. Una atmósfera, dos atmósferas, tres atmósferas y así sucesivamente. Eso es una unidad que es equivalente al pascal, o sea, son unidades de presión y se pueden cambiar una que la otra. Claro, pero eso lo vamos a ver en los ejercicios. Entonces, eso es. Esa es la presión atmosférica. La presión atmosférica se mide en atmósfera. Eso lo vamos a ver en los ejercicios después. Así que no se desesperen. Hay unos aparatos que se usan para hacer mediciones. El barómetro es el aparato que se usa para medir la atmósfera, o sea, la presión atmosférica. El barómetro lo tienen los aviones, helicópteros, los barcos y todo eso, para medir presión atmosférica y esas cosas. El manómetro es un aparato que se usa para medir presión de los gases. El manómetro se puede medir tanto en pascal como en atmósfera. El barómetro generalmente está en atmósfera, porque es para medir la presión atmosférica. Pero nada, eso es lo que yo tenía que hablar sobre la presión atmosférica y sobre el principio de Arquímedes. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta con esto? Vamos a ver si tienen alguna preguntita, la pueden hacer ahora. Vamos a ver, me faltan unos minutos. Vamos a ver. Ok, si no tiene ninguna, no hay problema. Ahora